Hola, muy buenas tardes con todos, profesor, estudiantes. A continuación vamos a dar inicio al siguiente debate con respecto a lo que viene siendo el tema del primer grupo, acerca de la prescripción médica, de la receta médica, este, el cual va a ser el resultado de un proceso deductivo acerca del problema de salud que va a presentar el paciente, cuyo paso posterior acción de la única y exclusivamente para el propio tratamiento del paciente, debido a que este de aquí debe ser tratado como un instrumento de salud imprescindible para la práctica de la fecha de emisión de la receta médica, según la Ley General de Salud y el Reglamento de Salud para las personas. Esta receta, en breves palabras, es un documento médico legal que tiene unas características específicas, debiéndose tener en cuenta que la receta médica puede originar una responsabilidad civil para dos profesionales, ¿ya? No solamente esta responsabilidad sobre que hay una persona va a recaer en dos profesionales, adicionalmente del paciente, que también tiene que tener algo de conocimiento previo con respecto a su salud, obviamente. ¿Ya? Va a ser para el médico que va a firmar la receta médica y para el farmacéutico o farmacéutico que va a despachar la especialidad que el médico ha prescrito. La responsabilidad del médico puede originarse por varios motivos. En primer lugar, por error de prescripción del medicamento, puede ser tanto por, no sé, una mala redacción. Por eso es que siempre tienen que tener en cuenta todos los motivos para que no haya ningún fallo con respecto a lo que se está diciendo, ¿ya? Y poder darle al paciente los debidos medicamentos sin que le vaya a afectar en su salud y vaya siempre mejora. El uso adecuado de estos medicamentos va a implicar, ¿qué va a implicar? Que el paciente reciba cada medicamento con la indicación específica, ¿ya? La dosis correcta, el medicamento que es, no puede ser alterado y tiene que ser 100% arraigado a lo que va a decir o lo que va a recetar este profesional de la salud. Este de aquí se va a administrar durante el tiempo establecido y se va a utilizar correctamente para lograr su fin. ¿Cuál es su fin? El de curar y reparar la salud de las personas. No obstante, también debemos hacer uso racional de los fármacos para evitar diversas consecuencias negativas, como efectos secundarios, interacciones no deseadas o pérdida de eficacia. Aquí es donde viene la automedicación, es lo que viene las malas prácticas del propio paciente y el mal curar de esa enfermedad sin tener un costo personal, social y sanitario innecesario. Va a tener que estar a lo que se le dice y a lo que se le diga, de acuerdo a lo que viene diciendo el médico. Como lo decía, no puede automedicarse, tiene que ir a la visita del médico para que le pueda dar y no tenga ninguna falla y se pueda curar. Bien, con esta introducción damos pasos a las primeras preguntas para el debate. Y cabe recalcar que este uso de fármacos, ¿ya?, viene siendo potencialmente cada vez más visto, no solamente en nuestro entorno social, nuestro entorno general, sino a nivel mundial, a nivel macroscópico, ¿ya?, en donde van a ser de gran importancia para tratar y curar ciertas enfermedades, ¿ya?, siempre y cuando se sigan los parámetros, las indicaciones indicadas por el propio médico, valga la redundancia. Pero el uso excesivo y la automedicación, como ya lo había dicho,
de esto sin previa inspección médica van a ocasionar, ¿qué van a ocasionar? Nada bueno, va a ocasionar efectos secundarios que inevitablemente nos van a matar en mayor o menor medida. A pesar de estas condiciones, pregunto, ¿qué cambio propondría usted para el uso apropiado de estos medicamentos con las nuevas tecnologías que estamos teniendo en la actualidad? Damos paso a la estudiante de enfermería, María Anchundia, para que nos pueda ayudar con esta respuesta. Bueno, me parece que los pacientes deberían de esforzarse en seguir las indicaciones respecto al tratamiento que les proporciona el médico, puesto que entre los fallos más habituales a la hora de medicarnos es que no seguimos el horario en el que hay que tomar cada dosis o no completamos la duración de un tratamiento porque creemos que nos sentimos mejor. También puede ocurrir que se nos olvida tomar la medicación o que no estamos conscientes de que algunos fármacos no se toman con determinados alimentos. Entonces, si queremos darle un uso apropiado a los medicamentos que nos recetan los médicos, es importante no olvidarnos de todos estos datos importantes para poder aprovechar al máximo los beneficios de los medicamentos. Muy interesante su aporte, me parece bastante acertado, ¿ya? Porque en esto siempre hay que tener la salud del paciente primero, antes que el valor económico, que, ok, el paciente te va a decir, no, recétame lo más barato. Uno hay que ser consciente para poder ir y recetar lo que es debido y lo que va a salvar no solamente una, sino varias vidas a lo largo de la historia, se podría decir, ¿ya? Por eso es que cada vez hay que ir mejorando en ese aspecto ya profesional para poder darle lo mejor al paciente. Continuando con las preguntas de este debate acerca de la receta médica, me queda algo que acotar sobre los riesgos, ¿ya? Porque en todo esto siempre va a haber riesgo, va a haber una brecha en donde vamos a tener muy en cuenta, ¿ya? Y sobre todo con el paciente. ¿Qué riesgo va a tomar esta persona, ¿ya? A corto o largo plazo, mediano plazo, ¿ya? Si va a tomar estos medicamentos, cualquiera que le vaya a prescribir el doctor, ¿ya? Sin haberse realizado un diagnóstico por un médico. O sea, anteriormente pudo haber hecho algún diagnóstico y, ok, le pasó nuevamente y va a seguir con esa prescripción. Pero no en todos los casos va a van a actuar lo mismo, ¿ya? Y quisiera que alguien me ayude con esto aquí, acerca de estos riesgos con el paciente. La señorita Rivera. Corre el riesgo a que el medicamento no cause efectos terapéuticos, sino más bien efectos adversos. Por lo tanto, no debemos tomar ningún medicamento que necesite receta sin que haya sido prescrito por el médico, ya que es el médico el que debe diagnosticar la enfermedad e indicar al paciente el tratamiento que considere indicado, colaborando así con el hecho de que el paciente tome conciencia de los perjuicios para la salud que pueda ocasionar la toma de medicamentos sin supervisión médica. Lo que es la automedicación comporta riesgos para la salud si no se sabe realizar de forma correcta, en caso de que tome un medicamento sin que haya sido prescrito por un médico. Hay que informarse bien el uso de cómo tomarlo correctamente. Muy bien, me pareció muy buena su intervención. Pienso que no todos nosotros estamos a salvo con esa prescripción, ¿ya? Siempre van a haber factores adversos, en donde vamos a tener que recurrir a otros medicamentos si vamos a fallar con los anteriores. Van a haber diagnósticos nuevos, van a haber prescripciones nuevas, nunca se va a recetar lo mismo, siempre van a haber variaciones, y eso es lo complejo del estudio de la farmacología, ¿ya? Sin más que decir, pasemos a la siguiente pregunta.
Bien, la siguiente pregunta va para cualquiera del grupo. ¿Por qué es necesario estudiar el uso de los medicamentos, el uso de estos fármacos por parte de los consumidores? Que es un punto muy importante que también se vio en la introducción, de que no solamente está incluido el médico, está incluido el que despacha el medicamento, sino también el consumidor. La señorita, bueno, que me Yo la ayuden respondo. Ok. Bueno, respecto a tu pregunta, pues sí es importante tomar en cuenta a los consumidores y sobre todo que las organizaciones que trabajan en programas relacionados con los medicamentos deberían de prestar más a la educación hacia ellos, que son los consumidores, para tener un uso adecuado en los medicamentos. Las intervenciones dirigidas al consumidor son más relevantes si se centran en los patrones comunes de su uso racional y examinan problemas relativos al uso de medicamentos que los consumidores consideran importantes. Los responsables de las políticas deben involucrarse en la investigación de intervenciones destinadas para promover el uso adecuado de estos medicamentos y así facilitar el pase de la investigación a la acción. También estos estudios sobre el uso de medicamentos deben formar parte del proceso de diseño de intervenciones destinadas para así promover un uso adecuado de los medicamentos entre los consumidores. Entonces sí es importante que los consumidores, que tanto los médicos y los consumidores sepan sobre el uso de medicamentos. ¿En qué momento viene bien para el paciente? Sí. Claro, porque imagínate que ahora yo tengo, no sé, pongamos un ejemplo, tengo una cefalia y yo necesito, no sé, quiero algo rápido, quiero algo sencillo y que me pase rápido. Yo voy a la farmacia y le digo, ¿sabes qué? Véndame algo que se me pase, pero a la larga yo sé que me va a seguir dando el mismo daño y yo sé que tengo que acudir con ese fármaco para que se me pase. Pero, ¿qué pasa si no hay ese diagnóstico médico previo? Yo puedo estar en riesgo de tener no sé, diversas enfermedades que se pueden dar en la cabeza, en el cerebro, por decir un aneurisma o una migraña ya de años, que probablemente sea reversible, pero que aún así yo como necesito algo rápido, yo voy hacia allá. Por eso también es necesario ver y me parece muy, muy buena su aportación, porque aparte de que el paciente va a estar allí junto con el doctor, ¿ya? Van a tener siempre esa parte de la salud por encima de cualquier cosa, ¿ya? Muy bien, pero ¿qué pasa? Que todos los médicos van a gozar de esa independencia para poder recetar, ¿ya? Y necesitan también esa ayuda del paciente de que les diga lo que realmente siente y no den mentiras. Yo no puedo ir y decirle, no, ¿sabe qué? Ya no me duele la cabeza para que no me hagan otros estudios, ¿ya? En todo lo que se refiere a ese diagnóstico y el tratamiento de sus pacientes, ¿bien? Y de acuerdo con esto, ¿qué opina alguien que me ayude con esta pregunta? ¿Qué va a opinar usted de la libertad que tiene el médico en la prescripción del medicamento? ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Señorita Anchundi, ¿me podría ayudar? Bueno, si bien existe la libertad de prescripción médica, esto no significa que no tenga límites, no tenga barreras. Incluso la Organización Mundial de la Salud indica que un enfermo debe recibir el medicamento más indicado para su situación clínica, con las pautas terapéuticas más indicadas durante el tiempo necesario y de forma que no suponga un mayor costo para el paciente o para la comunidad. Es decir, que el médico tiene el deber de prescribir con racionalidad y moderación, buscando siempre que los medicamentos que prescribe sean los más efectivos, que tengan riesgos mínimos
y también costes mínimos. Además de que el médico también debe proporcionar información adecuada a los pacientes en cuanto a las dosis, los riesgos, las contraindicaciones y los efectos adversos de cada medicamento, para que de esta manera el paciente pueda decidir si está en la capacidad de seguir o no con el tratamiento dispuesto por el médico. Muy bien, y me parece súper interesante ese dato, ya que en general la mayoría de estos fármacos van a tener siempre efectos secundarios, efectos que no vamos a notar a corto plazo, los vamos a notar a largo plazo, ¿ya? Y es súper importante aquí la intervención de este médico y con esa capacidad que va a tener para poder recetar, ¿ya? De que aún así, de que vaya y hagan sus estudios, tienen que tener siempre en cuenta al paciente de lo que debe y no debe estar tomando en cantidades, sino ir viendo cómo va evolucionando su enfermedad, evolucionando su vida, más que todo. Hablamos de todo un poco, hablamos de la mayoría de casos en que se puede ver en esta receta, pero aquí entramos en un apartado un poco más profundo, en donde vienen los errores, ¿ya? Los errores por parte de estos profesionales, que deberían tener una brecha mínima, pero quisiera que me ayuden ¿cuáles son esos errores, los errores más comunes entre estos profesionales con respecto a las recetas médicas? La señorita Ávila, ¿se podría ayudarme con esta pregunta? Ok, yo digo que entre los errores más comunes que se pueden ver en estas recetas médicas, pues, son las fallas de escritura y pues que da lugar a una instrucción errónea acerca de las características normales o otros medicamentos, ¿no? Al momento de que obviamente el paciente las va a comprar a la farmacia, obviamente que el médico, que diga, el farmacéutico le puede vender otros medicamentos, porque incluso han habido casos en el que ellos les venden otro remedio equivocado por la mala escritura, y pues el paciente pues tiene un tipo tiende a en vez de mejorar e ir evolucionando bien en su tratamiento, va empeorando. En el caso, además, los errores de dispensación, que se define como la discrepancia entre lo que le indica una receta médica y el medicamento dispensado por la farmacia al paciente, o que distribuye a la sala sobre la base de que esta receta, incluyendo la disposición de un medicamento con inferior calidad farmacéutica o de informante. Entre los errores, valga la redundancia, más comunes, se deben a un mal diagnóstico, que comparan mal un mal tratamiento, ¿no? Como también puede ser un buen diagnóstico, pero el tratamiento es inadecuado, o sea, el paciente no lo está llevando bien. O como puede ser también lo que es un fármaco no pertinente para tratar el diagnóstico correcto como un fármaco pertinente, pero incompatibles con otros fármacos. Por eso siempre debemos llevar por encima lo que es la información del paciente, que si padece de alguna patología crónica, como por ejemplo una diabetes, un cáncer, una hipertensión, entre otras patologías más graves, si sufre de alguna alergia o no, porque en el caso de que haya un paciente de que quiera comprar, por decirlo, una paracetamol y tenga problemas con el hígado, obviamente que le va a hacer daño, porque en sí la paracetamol es un hepatóxico. En este caso, pues se le recomendaría lo que es una aspirina. Y también, pues, si tiene algunos tipos de alergia, que pueden ser como alimentos. Por ejemplo, en mi caso, soy alérgica a los camarones, ¿no? Ellos ya tendrían que ver qué medicamentos o qué cosas no podría tomar, ¿no? Y bueno, ese sería mi aporte ante la pregunta que me hizo. Bueno, a mí me gustaría contar algo sobre lo que dijo la compañera. Bueno, en lo que, según la ISMP, que es un instituto para el uso seguro de los medicamentos, que es en España,
pues se dice que la principal causa para estos errores de medicación es un desconocimiento por parte de los pacientes o incluso de los cuidadores acerca de cómo administrar correctamente el medicamento. Por ello, ellos proponen una serie de pautas para que el profesional se asegure de que el paciente conozca para qué sirve el medicamento, cómo y durante cuánto tiempo lo tiene que tomar y qué hacer si olvida la dosis. Y bueno, esto es lo que se ha venido hablando así como de educar o cómo llevar un buen diagnóstico, más que todo de las recetas y bueno, esa es mi intervención con lo que dijo la compañera Yulexi. Claro, la educación y la disciplina pienso que son factores indispensables para la salud, ¿ya? Uno no puede ir y que le receten algo y le dicen, ok, tómatelo cada 8 horas por 5 días. Yo voy, me lo tomo a las 12, me olvido, me la tomo el siguiente día. Nunca me voy a curar así. Hay que ser disciplinado para poder sacarle provecho, ¿ya? a la tecnología que tenemos actualmente, ¿ya? Eso por esa parte. Hablamos de esos errores, ok, no necesariamente van a ser siempre, pero por esta razón, ¿qué se debe tener en cuenta para la correcta dispensación del medicamento? ¿Ya? ¿Qué es lo que tendremos que fijarnos al momento de que alguien venga y nos dé medicamento, ya sea en la tienda de la esquina, la farmacia, en la farmacia del hospital, etc.? ¿Qué se debe tener en cuenta para la dispensación del medicamento? Señorita, ¿alguien que me pueda ayudar? Yo opino que lo que se debe tener en cuenta para la dispensación médica es pues que en el cuerpo de la receta debe estar registrado lo que es el nombre genérico del medicamento, entre concentración, la forma farmacéutica y la identificación del médico o prescriptor. También en la interpretación de la receta, el dispensador que debe saber claramente qué producto está siendo solicitado. Bien, en conclusión, tendremos que la prescripción médica va a ser un acto tanto científico como ético, moral y sobre todo legal. No podemos estar por allí jugando con la vida de las personas porque estén enfermas, ¿ya? Nosotros estamos estudiando para enfermería, ¿ok? No es que vayamos a recetar, ¿ya? Pero aún así estamos cuidando, ¿ya?, al enfermo, como lo decía el profesor en clases pasadas. Por más que el doctor tenga el día apurado o vaya y prescriba rápido, nosotros somos los responsables para poder aplicar, administrar correctamente ese medicamento. ¿Es o no es? ¿Ya? Mediante esta acción, el profesional médico va a utilizar un producto biológico, ya un producto químico, un producto natural, que va a modificar esas funciones bioquímicas y biológicas del organismo del paciente, de la persona, del niño, de la mujer embarazada, del adulto mayor, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dar un resultado terapéutico, un resultado que mejore la salud del paciente. Con eso damos por finalizada nuestra intervención y nuestro debate acerca de la receta médica. Sin más que acotar, muchas gracias por la atención y eso.